Hola a todas y todos, estamos en la última clase del taller de arte de creación de videojuegos del programa Tecnospam. Les agradecemos a todos por haber transitado y haber llegado al final de esta clase, la clase en donde nos ha enseñado todo sobre los artistas de los videojuegos, sobre los personajes, sobre los escenarios, y lo que nos falta el día de hoy de aprender con la profe Coti es el interfaz y la experiencia de usuario. Hola Coti, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Ya vimos todo lo que es como en general el mundo del videojuego y hoy nos toca ver lo que terminaría de cerrar el desarrollo, ¿sí? Lo que no es tanto el juego en sí, pero sí sirve para que el usuario pueda manipularlo, pueda relacionarse y que bueno, nosotros podamos presentar, digamos, nuestro juego de una forma que sea atractiva, ¿no? Y que les guste a la gente. Totalmente, Coti, y hoy también vamos a ver un par de ejemplos de algunos juegos en donde vamos a ver, y Coti nos va a explicar lo importante que es la pantalla que los jugadores ven todo el tiempo y con la que interactúan. Así que es para nosotros fundamental de que ustedes sepan y conozcan esto, porque la experiencia de usuario es lo que hace a todo, sea videojuegos, sea página web, sea todo, ¿no? Coti, la experiencia de usuario es un mundo totalmente abarcativo en cuanto a emprendimientos y todo. Exacto, es algo que se usa mucho en el diseño en general, ¿no? Sí, todo lo que hagas relacionado al diseño, como vos mencionaste, páginas web, tus redes sociales, ¿sí? Logo, todo cómo brindas un servicio, incluso cómo vendes un producto, todo esto afecta cómo se siente la persona. Entonces, lograr tener una buena experiencia de usuario cuando vos estás desarrollando tu juego te ayuda muchísimo a definir también cómo le va a ir, ¿no? Porque por más de que tu juego está bueno, si vos con la UI no generas una muy buena experiencia de usuario, capaz no va a llegar a toda la gente que vos querés. Entonces es un concepto que es muy importante siempre tenerlo en cuenta cuando estás diseñando toda esta parte del proyecto, ¿no? Sí, totalmente. Entonces vamos a ver esto en la clase del día de hoy. En la última clase del taller de arte, pero no la última clase del ciclo de creación de videojuegos de nuestro programa. Todavía nos falta el taller de programación a cargo de Camila Alarcón Vinos, de la gente de ADVA, de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos, de los cuales también viene de la mano Coti, viene de la mano la profe Nati. Así que bueno, algunas recomendaciones, como siempre, para tratar de comentarles que a aquellas personas que quieran acceder al certificado, lo posible y lo necesario es que llenen cada una de las encuestas de los videos, que el link del formulario se encuentra en la descripción del video, al igual que también solicitarles y animarlos a que vean el material teórico que Coti nos ha preparado para esta última clase, para reforzar y también tener por escrito algunas definiciones y para que podamos entender un poquito más lo que el profe Coti nos habló en el video de hoy. Asimismo, también comentarles a aquellas personas del taller de robótica, de impresión en 3D, de diseño web, del taller de producción, el taller de diseño y el taller de ahora, de Coti, de arte, el 11 de diciembre vamos a estar haciendo la entrega virtual de certificados, en donde va a haber sorteos, premios, juegos y un montón de cosas más, así que no se lo pierdan. Estén atentos a las novedades que vamos a estar avisando por mail y por WhatsApp para que estén todos en esta gran entrega de certificados. Asimismo, también recordarles que cualquier duda o consulta que tengas, nos escriben, ya sea a la profe Nati, al profe Richard, a la profe Coti o a la profe Cami, que va a estar en el taller de la semana que viene, nos escriben a consultastecnofem.gmail.com por cualquier pregunta que tengan o para aclarar algo que no entendieron en el video. Nuestros canales de comunicación siempre están habilitados para que ustedes puedan preguntar y sacarse cualquier duda. Ahora sí, Coti, te dejo libre para que nos enseñes el día de hoy la última clase y la interfaz de usuario y la experiencia de usuario. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces la clase de hoy. Es como un poquito para cerrar el trabajo que hacen los artistas, porque ya vimos la parte que es más de dentro del juego, pero esto es un trabajo también que es muy importante, que lo realizan diseñadores, pero que también lo realizan muchísimo los artistas, que termina de cerrar completamente la producción de nuestro juego, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy es todo lo que es interfaz de usuario. Ah,
Vamos a compartir la pantalla a ver si me deja. Acá está. Bien. Bueno, pantalla completa. Perfecto. Sí, como siempre, les dejo acá, por si quieren consultarme, mis redes, ¿sí? Yo trabajo como artista, ya les comenté, hace 5 años, soy directora de arte del estudio Surexu. Pueden seguirnos en nuestro Instagram, pueden seguirme también y escribirme en mi Instagram, Lady Brax o Lady Cosplay. Generalmente el de arte que uso más es Lady Brax. Ahora durante el curso, o si alguna vez les interesa también meterse en este rubro y en esta industria, tienen alguna duda, tienen alguna recomendación, necesitan ayuda incluso para armar el CV, o si quieren, no sé, tener alguna recomendación sobre algún estudio para meterse, me pueden escribir, yo no tengo ningún drama, siempre voy a hacer todo lo que pueda para ayudarlos, así que les dejo mis redes siempre para que me contacten. Lo que vamos a ver hoy entonces es la interfaz de usuario, ¿sí? Primero vamos a definirla un poquito, vamos a ver qué es la interfaz de usuario. El UI generalmente se le llama con las siglas UI por User Interface, el nombre en inglés, o interfaz de usuario, ¿sí? Es el elemento que permite la comunicación entre el usuario y el jugador, ¿sí? Es un nexo, ¿sí? Lo que conecta al usuario o al jugador con nuestro juego, ¿sí? Puede ser cualquier dispositivo, cualquier información, ¿sí? Que dispone el jugador para poder interactuar con el juego, para poder controlarlo, para poder acceder a distintos tipos de información y poder hacer todas las acciones que necesite, ¿sí? Mientras está jugando. Cuando nosotros diseñamos todo esto, hay que tener 3 puntos claves que son muy importantes a la hora de diseñar, ¿sí? Que es, primero, conocer toda la información que le tenemos que mostrar al jugador, ¿sí? Está bueno tenerla listada en algún lado, ¿sí? Tenerla siempre presente para que no se nos escape nada. Después, empezar a ver cómo colocar toda esta información, todos estos elementos en la pantalla, ¿sí? Cómo organizarlos para que queden bien, para que no quede muy saturado, para que el jugador lo tenga a vista, en qué lugares es más cómodo ponerlos o no, ¿sí? Y recién también, al final, definir una estética. ¿Sí? La estética de la UI tiene que coincidir con nuestro juego. No necesariamente tiene que tener la misma estética que nuestro juego, pero sí tiene que ser acorde, ¿sí? Tiene que tener alguna cierta armonía. No puede ser algo que haga ruido, que contraste. Entonces es muy importante cuando elegimos esta estética que tener en cuenta también la estética que usamos en nuestro juego. Generalmente todo lo que es UI en su mayoría se hace en 2D, ¿sí? Entonces está bueno también cuando hacemos cosas en 3D encontrar una estética 2D que pegue y que vaya bien con la estética 3D de nuestro juego. Dentro del concepto de interfaz de usuario hay 2 conceptos que son muy importantes, ¿sí? El HUD o Head-Up Display y el GUI o Graphic User Interface, ¿sí? Generalmente es HUD y UI, también lo puedes decir. La principal diferencia que tienen estos 2 elementos gráficos que vamos a estar usando cuando diseñamos la interfaz es que en el HUD se muestran los datos más relevantes para el usuario, ¿sí? Pero no son datos con los que el jugador vaya a interactuar, ¿sí? Son datos que se muestran, ¿sí? No son cosas que el jugador vaya a tocar, ¿sí? Entonces, en el HUD tenemos estos datos que se muestran, generalmente se muestran de una manera muy intuitiva, muy obvia, se los pone en zonas de la pantalla donde el jugador los puede ver rápidamente, ¿sí? Los puede leer y con un vistazo y ya obtienen información, ¿sí? Suele ser mucha información que se muestra en el HUD, lo que está basado en números o estadísticas, y por eso tiene que estar al alcance, ¿sí? Que se vea súper rápidamente. Puede ser, por ejemplo, todo lo que haya en el HUD, la barra de vida, ¿sí? La cantidad de monedas que tenemos, la cantidad de gemas, la cantidad de recursos, por ejemplo, a veces algunos tipos de minimapas, ¿sí? Todos elementos que van a estar fijos, que te brindan información del juego, pero que el jugador nunca va a tocar e interactuar. En cambio, lo que es la Graphic User Interface, sí permite la interacción entre el usuario y el juego, ¿sí? Entonces, esto van a ser botones, menús, inventarios, ¿sí?
Todo esto se va a lograr a través de iconos, diferentes indicadores visuales, lo que más se usa generalmente son botones, pero hay que tener en cuenta esta gran diferencia que es el HUD nos va a estar solamente ahí mostrando datos y Graphic User Interface sí nos va a permitir una interacción con el jugador y el juego, ¿sí? Acá podemos ver, por ejemplo, un ejemplo que es del Hollow Knight, donde tenemos una parte que es el HUD, ¿sí? Que es la que está acá arriba, que tiene, te muestra la cantidad de vidas que tenés y te muestra la cantidad de recursos que tenés, ¿sí? La cantidad de vidas, por ejemplo, te las muestra con estos iconitos, la cantidad de recursos te la muestra con iconitos y un número bien claro para que sepas cuándo tenés. Y Graphic User Interface tenemos acá esta pequeña pantalla que es un recuadro, ¿sí? Que aparece arriba con el texto, que es lo que te indica qué es lo que querés hacer, la cantidad de recursos que necesitas y los botones, ¿sí? Que, para que vos puedas interactuar, ¿sí? Y decidas, por ejemplo, si querés comprar o no algo de este personaje. Entonces, estos dos tipos de interfaz siempre van a estar permanentemente interactuando entre sí, sí, van a estar en el mismo lugar, no hace falta que una parte tenga solo HUD y una parte sea solo Graphic User Interface, sí, pueden estar y pueden convivir todo el tiempo, sí, según lo que necesitemos en ese momento, ¿no? Para ver un poquito más algunas formas de cómo se diseña esta interfaz en el videojuego, les voy a mostrar 4 formas clásicas en que se dividen los estilos de interfaz de usuario, ¿sí? Dentro de los videojuegos, una de las formas que se usa más es la diegética, ¿sí? La forma diegética de incluir la interfaz en el videojuego es que esta está dentro del mundo del videojuego, ¿sí? Parte de nuestra interfaz está inmersa en el mundo del videojuego. Esto quiere decir que pueden ser vistas, pueden ser escuchadas por los personajes. Es como si nosotros somos un observador y esta parte de la interfaz está inmersa dentro del juego. Como por ejemplo, que podemos ver en la imagen del Dead Space, la barra de vida, en vez de usarse como algo arriba que se muestra separado, está incluida acá en la columna, ¿sí? En la espalda del traje del personaje. Entonces, es parte del traje del personaje, es parte del mundo del juego, pero también es una interfaz gráfica que nos indica a nosotros como jugadores cuánta vida tenemos, ¿sí? Al contrario de las diegéticas, también existen las no diegéticas. Bueno, acá les dejo un ejemplo más también que me había olvidado. Este es un poquito menos sutil, ¿sí? Un poco más forzado, pero también es diegético, que por ejemplo puedes ver la cantidad de flechitas y la durabilidad de tu arco, acá como mostrado en el arco. Pero como el mundo es muy medieval y como que el estilo que se utilizó es como bastante más moderno, choca un poquitito hasta que te acostumbras, ¿sí? Pero funciona igual de manera diegética. Las diegéticas se usan mucho últimamente en todo lo que es, como este juego que es el InDev, todo lo que es realidad virtual, VR, ¿sí? Porque como vas a estar ya metido vos en el mundo del juego, está bueno como jugar con este tipo de interfaces. Seguimos entonces con las no diegéticas que les había mencionado. Son todas las que te muestran información, todo lo que la interacción que vos haces está completamente fuera del mundo del juego, ¿sí? Es solo información que vas a ver, vas a escuchar y vas a poder manipular vos como jugador. Los personajes y el mundo del juego no tienen nada que ver con esto, ¿sí? Capaz la estética está relacionada, pero todo lo que vos tenés nunca existiría dentro de este mundo del juego. Es la que más se utiliza, ¿por qué? Porque es la más fácil, ¿sí? Simplemente elegís un diseño y un estilo gráfico que te parezca que es interesante, que va con el estilo del juego y lo superpones a la pantalla del juego. Entonces es información que vas a tener siempre súper accesible, no tenés que complicártela en pensar cómo meterla dentro del mundo del juego, o si metiéndola dentro del mundo del juego, cómo va a afectar esto al jugador, cómo se va a ver o cómo no. Entonces es como la que se suele usar principalmente porque es más fácil de generar, ¿sí? Este es un ejemplo del Diablo 3, donde vemos, por ejemplo, la barra de acá abajo, el texto del chat, la vida de los jugadores que están en la party, todo eso está superpuesto sobre el juego.
Esto se puede ver también en el juegos mobiles y en juegos MOBA que se usan un montón. La mayoría de los juegos en realidad. Este es un ejemplo del LOL, donde podemos ver el minimapa que está acá, todas las habilidades, los objetos que tenés, o incluso acá arriba de manera muy sutil, el tiempo que llevas de juego, los FPS, tu vida, ¿sí? Tu oro. Todo eso está superpuesto arriba del mundo del juego, ¿sí? Todo esto que vemos acá no está dentro del área del invocador, sino que está afuera y solo lo ve el jugador. Un ejemplo que es como un poco más difuso el identificarlo, pero que también es no diegético, es por ejemplo este inventario. Como habíamos visto ya en el Dead Space, la vida sí es diegética porque la tenés acá en el traje del personaje, pero cuando vos abrís el inventario, se te abre esta pantalla, ¿sí? Que como que intentan hacer diegética porque el personaje lo está mirando, pero no es una pantalla que realmente aparece en el mundo, o por ejemplo no está dentro del visor de su casco, por ejemplo, que eso sí lo haría diegético, sino que superponemos esta pantalla, pero lo hacemos de una forma y con una estética que puede parecer que está como todavía dentro del mundo de este juego, ¿sí? Está bueno jugar con esos estilos para evitar como choques fuertes en el diseño, ¿no? Y que parezca que la UI está integrada. Otro tipo de UI que se usa un montón es la espacial, ¿sí? Todo lo que es UI espacial está presente, ¿sí? Está dentro del mundo del juego, pero no necesariamente es parte de este mundo o tiene sentido este mundo, ¿sí? En realidad todo lo que es interfaz espacial está hecha dentro del mundo del juego, pero para darle información al jugador, digamos, no tiene mucho sentido para los personajes o no tiene mucho sentido dentro de la historia del juego, ¿sí? Se usa mucho, por ejemplo, para marcar elementos de tutorial, como podemos ver acá en el Team Fortress, tenés carteles, por ejemplo, flotantes que te indican información. Acá al fondo, por ejemplo, donde está el objetivo, está iluminado, está marcado con una luz. Entonces, tal vez no tiene ningún sentido de por qué hay una zona iluminada en el mundo. Si vos, digamos, fueras un personaje que vive dentro de este juego, no tiene sentido que esté eso, pero para el jugador sí le da una información. Entonces, es una información que está dentro del mundo del juego, pero que es principalmente para el jugador y no tiene tanto sentido para los personajes. Otro ejemplo que se usa un montón, por ejemplo, y que podemos ver acá en este screen del Fable 2, ¿sí? Es cuando te muestran caminos. Se puede ver acá estos brillitos que le muestran un camino que le indican al jugador por dónde tiene que ir, ¿sí? Entonces, no tiene ningún sentido, no es información que en realidad le sirve al personaje, sino que es una forma de indicar dentro del espacio del juego al jugador por dónde tiene que moverse. También lo podemos ver en este ejemplo del Dead Space también, cómo se muestran la cantidad de balas, ¿sí? Acá en una pantallita al lado del arma, ¿sí? Cuando movemos, esto se mueve con nosotros, entonces está dentro del espacio del juego, pero es información que es para el jugador. No tiene mucho sentido esa pantalla así para el personaje, ¿sí? En todo caso, si tiene el casco, tal vez dentro del visor tendría algún indicador, o si estuviera más metido dentro del arma, por ejemplo, sería una forma más diegética, pero como lo necesitaban tener más claro y que se lea bien y el arma no tiene un tamaño suficientemente grande, se eligió hacerlo con este tipo de representación espacial. Entonces, cada una de estas que vayamos eligiendo depende mucho de lo que necesitemos y lo que tengamos que mostrar. Por último, el último estilo que se usa, que es como uno de los más divertidos, es el estilo meta, ¿sí? Es algo que está dentro de la historia del juego también, pero no está dentro del espacio del juego, ¿sí? Sirve principalmente para sumergir más al jugador, para meterlo más y que tenga una mejor experiencia, ¿sí? Cuando está jugando. Pero no necesariamente tiene mucha lógica o sentido, ¿sí? Esta es información que claramente, como sigue siendo el espacial, está dirigida para el jugador y no está dirigida para el personaje. ¿Cómo funciona en meta? Funciona, por ejemplo, mucho con efectos de pantalla. Por ejemplo, podemos ver acá en la pantalla
un enemigo lo atacó, entonces como para representar este estado como de envenenamiento que tiene, se pone toda la pantalla verde, borrosa, ¿sí? No tiene sentido porque si realmente, por ejemplo, el personaje no pudiera ver, no vería nada, ¿sí? Pero es un ejemplo que te ayuda a darte cuenta del estado que tiene nuestro personaje de una forma muy fácil y en cierto modo, aunque no sea una reacción, digamos, muy real lo que está pasando, te mete mucho más en la historia, en el juego y en sentir, mirá lo que le está pasando a mi personaje y tener ese sentido de empatía, ¿no? Esto se utiliza muchísimo también para mostrar la vida, por ejemplo. En muchísimos juegos, cuando no tenés barra de vida, la vida del personaje se muestra, por ejemplo, con la pantalla que se vuelve cada vez más roja. O, por ejemplo, si te hieren, aparecen en manchas de sangre también. Y después esto se va yendo y se va difuminando y vuelve la vista normal en la pantalla a medida que te vas curando. Entonces, es una forma de indicarle al jugador la salud del personaje, pero que no tiene mucha lógica o sentido en el mundo, digamos, del personaje en sí. Se usa mucho también y está muy bueno porque te permite jugar con estos efectos que son más inmersivos. Por ejemplo, también en el Amnesia, que el protagonista, ¿sí? Cuando vos estás jugando se asusta, ¿sí? Entonces empieza a ver todo borroso, se agita, no puedes controlar bien la cámara. Son todos efectitos que puedes meter y que aunque no tengan sentido le dan muchísimo más vida al juego y hacen que sea interesante. Teniendo más o menos esta introducción sobre primero qué es la interfaz y sobre los 4 estilos principales que insisten en usarla, les voy a dar unos pequeños tips sobre las distintas etapas de desarrollo, ¿no? Que se usan para la interfaz gráfica, ¿sí? Antes de todo esto igual y en el medio de todo esto no necesariamente siempre es en el mismo orden, siempre vas a ver idas y vueltas, ¿sí? Y además dentro y mientras estás haciendo todo eso, lo que yo también siempre recomiendo que hagan es buscar referencias, ¿sí? Buscar referencias, siempre observen lo que tienen a su alrededor, cómo resolvieron interfaces otros desarrolladores, buscar ilustradores, buscar estilos, siempre, mientras estás haciendo todo esto, referencias, ¿sí? Pero con este diagrama sí pueden simplificar más o menos el diseño de interfaz en 4 pasos. El primero, ¿sí? Es establecer un diagrama de flujo de las pantallas. El segundo es empezar a maquetarlas. Tercero ya es desarrollarla y hacer mockups. Y el paso final es la integración. Ahora les voy a explicar un poquito más qué se hace en cada uno. ¿Qué hacemos en el diagrama de flujo de pantallas? Yo acá les puse uno súper simple, pero suelen ser mucho más complejos y puedes diseñarlo, mezclarlo un poquito con un poquito de mockup al principio, no necesariamente muy pulido, pero se puede hacer. ¿Qué hacemos? Armamos y establecemos toda la estructura, ¿sí? De nuestros menús, de nuestro juego, las opciones, de todo lo que va a poder hacer el jugador, ¿sí? Cómo se va a poder mover entre estos menús y pantallas del juego. Entonces tenemos que tener en claro todas las pantallas que va a tener nuestro juego, ¿sí? Esto incluye menú, incluye pantalla de juegos, incluye pop-ups, ¿sí? Todo lo que va a haber en nuestro juego, todas las pantallas y relacionarlas, cómo se conectan. Este es súper fácil, entonces no hay conexiones muy complejas, pero tenés que ver, empieza por ejemplo en el menú principal. Del menú principal puede ir al selector de niveles. Selector de niveles puede volver al menú principal o puede elegir ya el nivel y entrar dentro del nivel. En el nivel, ¿qué puede hacer? Puede volver al selector de niveles, puede abrir la ventana de opciones, ¿sí? De la ventana de opciones puede volver al nivel y así. Todo lo que vamos viendo, todas las ventanas y cómo se van relacionando las tenemos que poner. En el selector de niveles, ¿qué se va a ver? Se va a ver, por ejemplo, un icono del shop y un icono de logros. Bueno, entonces de ahí se puede acceder a esas dos ventanas. De estas ventana shop, por ejemplo, se puede volver al selector de niveles y de la ventana logros se puede volver al selector de niveles. Pero porque a mí se me ocurrió, porque yo lo decidí que es mejor en el diseño, no se puede ir, por ejemplo, del shop a la ventana de logros. ¿Sí? Siempre tenés que hacer un paso atrás. Bueno, es medio complejo, pero hay que ir organizando cada una de las ventanas y pensar
en este flujo de movimiento que va a tener el jugador. Por ejemplo, acá yo como hice las flechas súper rápido como para que se orienten, tal vez, por ejemplo, sería más cómodo que el jugador pueda pasar entre el selector de niveles, el shop y el logros indistintamente sin necesidad de tener que volver siempre el selector de niveles. Entonces le ahorras, por ejemplo, un paso y un tap de que está haciendo. Entonces cuando uno va organizando esta pantalla está bueno pensar cómo va a experimentar el jugador esto, si le va a ser muy engorroso llegar a un lugar, ¿sí? Entonces que tiene que fluir el movimiento de un lado a otro y no ser algo que agote a nuestro jugador. Pero siempre, siempre esto lo hacemos de manera muy general, ¿sí? Sabiendo solo las pantallas. Una vez que tenemos esto, empezamos sí a trabajar ya en nuestras pantallas. ¿Cómo lo hacemos esto? Hacemos un maquetado del layout, ¿sí? ¿Qué hacemos? Agarramos y decimos, bueno, tenemos la pantalla del menú principal, ¿sí? ¿Qué va en el menú principal? Listamos todos los elementos que van en el menú principal y empezamos a dibujarlos, no necesariamente dibujarlos en el diseño, sino por ejemplo dibujar cuadrados o espacios donde van a ir ubicados. Bueno, acá arriba va a ir mi botón cerrar. Este por ejemplo es un ejemplo donde ya tienen bastantes iconitos, pero no hace falta, puede ser simplemente rectángulos de color o rectángulos vacíos o rectángulos con el nombre arriba, ¿sí? La idea es que puedas hacer una estructura, ¿sí? De lo que va a ir adentro, ¿sí? Y ir probando, ir moviendo las cosas hasta lograr llegar a la estructura final, ¿sí? Tenés que definir entonces en esta etapa del maquetado dónde va a ir ubicada cada una de estas piezas de la UI, ¿sí? Y dentro de estas piezas la estructura interna. Entonces, si yo voy a tener una ventana, ¿qué tiene adentro de esa ventana? ¿Sí? Va a tener un título, va a tener un botón, donde se va a cerrar, va a tener, por ejemplo, una etiqueta con un icono y después información para mostrar el precio, ¿sí? Entonces tenés que pensar todos y cada uno de los elementos que van a ir dentro de esta ventana y organizarlos, ¿sí? La idea de esto es que vos tengas una idea general de todo lo que vas a tener que meter en una ventana. A veces es poco, pero a veces es mucha información. Entonces está bueno tener en cuenta todo lo que tenés que tener para poder empezar a organizarlos. Y que no se te escape nada, ¿sí? Porque la información que vos le tenés que mostrar al jugador es muy importante. Y si a veces dejas de lado alguna cosa o no le mostrás algo, te puede generar problemas después en el diseño de tu juego, ¿sí? O en el diseño de tu flujo de ventanas. Entonces, es muy importante siempre empezar a tener listado todos los elementos que van y después organizarlos. ¿Cómo vamos a diseñar este maquetado? Eso lo hace cada uno, sí, según cómo le queda más cómodo. Puedes hacerlo acá, como nosotros lo hicimos con alguna herramienta gráfica, puedes hacerlo a mano, puedes hacerlo, como muestro en estos ejemplos, usando iconitos y poniéndole flechas indicando qué va a hacer cada una de las cosas, o podés simplemente hacer cuadrados que marquen el área general donde va a ir cada cosa y escribirle arriba qué parte va a ir en cada lugar, ¿sí? Es según cómo le quede más cómodo a cada uno, ¿sí? La idea es que te sirva para orientarte y organizar. Y esto lo tenés que hacer de todas las pantallas, ¿sí? De todas las ventanas, de todo lo que va a ver el jugador, ¿sí? Y está bueno ir haciendo este paso, hacer una ventana y ya después pasarla al final, sino tener la estructura así de todas, el maquetado de todas las pantallas que vas a hacer para que vos puedas ya ir viendo si funcionan, cómo se relacionan unas con otras, qué información se repite y qué no, y si las vas a poner en el mismo lugar, en las mismas pantallas, que generalmente eso es lo que tenés que hacer, porque si hay una información que se repite y se repite en varias pantallas y vos la cambias de lugar, vas a desorientar al jugador. Entonces, está bueno esto como técnica para organizarte y estructurarte y no perder nada de vista, ¿sí? Algo muy bueno para poder hacer esto de una manera como más eficiente es investigar mucho sobre principios de diseño, ¿sí? Yo no les voy a dar ahora muchos principios de diseño, pero sí les dejo un tip para si quieren ver. Principios de diseño de simetría, de equilibrio, las leyes de Gestalt, ¿sí? Si tienen leyes de cierre, figura fondo, son todas cosas que explican cómo percibe la persona, ¿sí?
todo lo que es visual, entonces te ayudan, jugando con estas leyes y jugando con estos principios, te ayudan a generar diseños que sean eficientes. Por ejemplo, una ley que se usa muchísimo es de proximidad, que es si vos pones, por ejemplo, unos iconitos cerca de otros, por más de que no estén englobados dentro de una ventana adentro, sino que simplemente con que estén cerca de otros, vos ya visualmente los vas a agrupar. Entonces podés jugar con esto para agrupar distintos elementos o sectores que vas a tener en tu pantalla sin necesidad de tener que agregar también un fondo, ¿sí? que los encuadre, porque capaz eso, por ejemplo, te genera ya mucho peso o mucho ruido. Entonces, investiguen mucho esto porque les sirve muchísimo para que el diseño sea efectivo. Una vez que ya tenemos todo este maquetado, ¿sí? de nuestras pantallas, empezamos sí con el desarrollo final de cada una de las piezas y después con el mockup. ¿Sí? ¿Qué hacemos acá entonces? Primero, desarrollamos y pasamos en limpio todas y cada una de estas piecitas que nosotros dijimos que iban a estar en cada pantalla, ¿sí? Todos estos componentes de la UI. Cuando tenemos todos estos componentes ya con su imagen, su asset final, ¿sí? Hacemos un mockup presentando, ¿sí? Organizando todos los elementos como irían en la pantalla, ¿sí? Entonces esto te deja ver, digamos, cómo serían cada una de las pantallas de juego, armadas, finales, ¿sí? Sin necesidad de ya meterlas e integrarlas en el juego, porque esto de tenerlos ya armadas, mocapeadas así, te permite ver qué cosas están bien y te permite ir realizando retoques finales. Si tenés que ajustar algún color, si tenés que mover de lugar alguna cosa, ¿sí? Entonces es muy importante, una vez que desarrollamos cada una de las piezas, hacer estos mockups y no directamente pasar las cosas, pasar a integrar o pasárselas al programador para que ya las use. Sí, acá vemos ejemplos. Esto es uno de los juegos que hicimos nosotros de Quick Builders, que tiene diferentes botones, ¿sí? Como podemos ver acá a la izquierda, diferentes iconos de los botones, ya está elegida la fuente, cómo van a ser, por ejemplo, todos los elementos de la ventana de logro. Todos estos elementos son elementos iconos que se van a usar para lo que es ventana de logros y ventanas del shop, todos los iconos que van a usarse para recursos. Entonces, todas las cosas ya las pasas a asset final. Y después, cuando tenés esto, empiezas a hacer los mockups. Guiándote, ¿sí? Por el layout que hiciste anteriormente, empezás, ¿ves? A armar así como una imagen de cómo se vería el juego final con todas estas piezas finales que vos hiciste. ¿Sí? Está bueno armar un archivo o tenerlas así como unas al lado de otras para ver si todas las cosas que hicimos tienen sentido, si la estética está homogénea, ¿sí? Si hay una buena relación entre una y otra. ¿Sí? Es una buena forma también incluso de mostrar y presentar cómo es el diseño que estamos haciendo y que lo puedan entender en otras áreas, ¿sí? Tener un mockup así armado te sirve muchísimo porque, por ejemplo, si vos no vas a ser la persona que integre después cada uno de estos elementos, ¿cómo le indicas en qué lugar tiene que ir un botón al programador? Es súper complicado. Poniéndoselo en el nombre del archivo del botón, nunca le vas a poder decir exactamente cómo tiene que ir. Entonces, si vos ya le pasas todos los assets, ¿sí? Exportados como ya habíamos visto antes, ¿sí? Con las transparencias, con los tamaños para recortar, y junto a eso le pasas estas referencias de mockups con todas las pantallas, si vos no vas a ser el que integra, el otro ya sabe y ya tiene algo de lo que agarrarse, ¿sí? Para poder recrear este diseño de una forma muy efectiva. Entonces es súper importante, no solo para vos, sino para organizar tu flujo de trabajo con las otras áreas. O incluso te sirve un montón si, por ejemplo, se la mostras al game designer y capaz no le convence algo, pero ¿cómo puede ver que le convence algo o no si vos le mostrás un botón solo? No tiene mucho sentido, pero si vos se lo mostrás ya metido o inmerso en el mundo, es otra cosa, va a tener otra percepción del botón, va a tener
otra experiencia al verlo, entonces es bueno tener siempre todo esto sin necesidad de meterte en el paso de integrar. Cuando ya tenés todo esto desarrollado, ¿sí? Y todo esto, el diseño aceptado, y te parece que ya no tenés que hacer más retoques o más detalles, sí, ahí pasas a lo que es integración, ¿sí? ¿Cómo integramos entonces? En integración, exportas todos los diferentes componentes, para elegir qué exportar, cómo exportar, vas a necesitar exportar hojas de sprites, ¿sí? A veces vas a necesitar exportar imágenes individuales, eso lo vas a elegir siguiendo los criterios que yo ya les mostré para que sea de la forma más efectiva. Una vez que tenés exportados todos estos componentes, los integras, los metes en el motor gráfico del juego, ¿sí? Los recortas, los ubicas donde tienen que ir, y ahí sí, por ejemplo, algo que se hace un montón es integrar animaciones. Vos ya de antemano, por ejemplo, pensaste que un botón va a tener una animación cuando se apriete, que eso en el mockup, más que si por ejemplo si cambia de color cuando lo aprietas, eso sí lo puedes hacer, pero por ejemplo si cambia de tamaño, mucho no lo vas a poder experimentar. Pero acá cuando ya lo tenés integrado, ya podés experimentar con las animaciones, ¿sí? Es muy interesante usar animaciones sutiles, ¿no? Pero le dan vida a la UI y hacen que no sea muy estática, ¿sí? Y que se integre mejor dentro del juego. Entonces, jugar con botones que cambian de color, que cambian de tamaño cuando los tocas, esto le da una indicación mucho más fuerte de esta interacción al jugador, ¿sí? No, si simplemente queda igual, a veces tal vez no sabe si logró tocar bien el botón o no. Entonces, es muy importante dar estas indicaciones. Por ejemplo, en la ventana que tenemos acá, tiene dos ventanas abiertas y una es bloqueada. Bueno, cuando se desbloquea esta ventana, ¿cómo se va a desbloquear? Tal vez, por ejemplo, esta pequeña pantalla de bloqueo se va para abajo como si fuera tipo una cortina. Bueno, pensar todas estas animaciones cuando vamos diseñando para después, al final, cuando las integramos, jugar con esto, ¿sí? Y tener los elementos necesarios para poder generarla. Cuando tenemos todo integrado en el juego, ¿sí? Sigue la etapa de testearlo un montón, probarlo y hacer retoques finales, porque siempre, siempre, siempre vas a estar volviendo, siempre hay algo que tal vez no te convence o algo te quedó mal o no sé, tal vez incluso se cambió alguna función en alguna de las ventanas, entonces necesitas hacer otras cositas, bueno, volver a realizar, bueno, esto hay que cambiarlo, ¿cómo lo vamos a cambiar? Retocas, volves a hacer el paso de exportar, integrar y probarlo, ¿sí? Pero la idea ya es que los retoques finales que se realizan en esta etapa sean muy de pulido o si realmente hay un cambio en el juego, ¿sí? No de realizar cambios fuertes porque a vos te convenció mucho la estética, ¿sí? En esta etapa ya tenés que tener cerrado muy bien el diseño que estás haciendo. Ahora sí, vamos a hablar de lo que es experiencia de usuario. Esto es algo que, como dije antes, tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta cuando estamos diseñando, ¿sí? No solo en el juego, se usa, digamos, en muchísimas otras áreas, pero dentro del juego, como estamos en esta industria, es muy importante aprenderlo y asimilarlo y meterlo, ¿sí? ¿Qué es lo que es experiencia de usuario? ¿Sí? Es el proceso que lleva a cabo el usuario cuando interactúa el producto. ¿Sí? Cuando el usuario interactúa con nuestro juego, va a estar desarrollando este proceso de experiencia de usuario. Hay dos conceptos cuando estamos pensando en experiencia de usuario que son muy fuertes y que tenemos que tener en cuenta, que uno es la usabilidad y otro es la experiencia de usuario en sí. ¿Sí? Usabilidad es qué tan fácil ¿sí? la persona puede utilizar nuestra herramienta, nuestro objeto, nuestro dispositivo, nuestro juego para alcanzar el objetivo que quiere. ¿Sí? Entonces, si quiere entrar al shop, ¿qué tan fácil le es entrar? Esto es usabilidad. Esto no es experiencia de usuario, ¿sí? Es algo que sí tiene que estar muy bien definido, muy bien desarrollado,
pero la experiencia de usuario en sí son todo este conjunto de factores, ¿sí? O elementos que ocurren cuando el usuario está interactuando con nuestro dispositivo, con nuestro juego, ¿sí? Y que dan como resultado una percepción positiva o negativa del mismo, ¿sí? Entonces, cuando nuestro usuario interactúa con nuestra UI, cuando interactúa y juega nuestro juego, ¿esto qué le genera? ¿Sí? ¿Le dan ganas de jugar? ¿Siente frustración? Todo esto que nosotros vayamos diseñando siempre va a afectar de alguna manera a nuestro jugador. Entonces hay que tener muy en cuenta qué experiencia, ¿sí?, queremos lograr y diseñar todos los elementos, diseñar todos nuestros componentes, diseñar todo nuestro juego en pos de llegar y demostrar esa experiencia. Es muy importante realizar etapas de testing. ¿Por qué? Porque en el testing, con personas que no tienen nada que ver con nuestro juego, vamos a ver muy bien cómo es esta experiencia de usuario, ¿sí? Nos van a poder saber decir si les gusta, vamos a poder saber si disfrutan, si la pasan bien, si tienen ganas de seguir jugando, ¿sí? Porque si vos fallas al lograr una buena experiencia de usuario, lo más probable es que pierdas jugadores, ¿sí? Que los jugadores no quieran jugar. Y por más de que después vos lo arregles, es muy difícil que una persona, por ejemplo, que ya probó tu juego y tuvo una mala experiencia de usuario, le dé una nueva oportunidad. Entonces, siempre hay que tenerlo bien cerrado, bien investigado y bien pulido desde el principio. Obviamente podés ir haciendo cambios a lo largo del desarrollo, a lo largo de que ya publicaste y vas haciendo updates, pero es muy importante tener la experiencia de usuario bien pulida desde el principio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el primer contacto que tiene el jugador con el juego. En nuestra UI la experiencia de usuario es muy importante porque por más que el jugador haya visto videos, por ejemplo, de nuestro juego, haya visto las imágenes del store antes de comprarlo, cuando abre el juego, en general, lo primero que va a ver es el UI, ¿sí? Va a ver menú, va a interactuar con eso y recién después va a entrar a jugar el juego en sí. Entonces, esta primera impresión que generamos con nuestra UI tiene que estar una buena experiencia de usuario para que el jugador quiera seguir jugando, quiera meterse, le sea cómodo, ¿sí? Entonces, es un concepto que hay que tener muy en cuenta. Hay muchísimos investigados sobre esto, entonces si quieren empezar UI, les recomiendo que lean un montón. Hay muchos cursos, hay muchos tutoriales también, pero lean mucho, ¿sí? Lean mucho sobre qué es la experiencia de usuario, sobre buena forma de generarlas, vean ejemplos de cómo resolvieron otras personas lo que tienen que resolver, porque esto te dice muchísimo sobre qué le gusta al público también, ¿sí? O cómo lo resolvieron, y analizar y entender el por qué la resolvieron de esta forma, ¿sí? Te va a ayudar a que lo que vos hagas después sea mucho más rico, mucho más interesante y que tenga una buena calidad, ¿sí? Que es lo que necesitamos y lo que todos estamos buscando. Otra cosita que ayuda, por ejemplo, mucho a la experiencia de usuario y que también pueden investigar, se usa más para apps, no tanto para juegos, pero para el diseño de iconos les puede ser mucho, es el Material Design. El Material Design de Google son distintos principios sobre cómo diseñar, cómo estructurar el orden de nuestras páginas, por ejemplo, de nuestras pantallas, cómo diseñar iconos. Esto te va a ayudar a que tengas en cuenta todos estos factores para generar una experiencia de usuario copada, ¿sí? Buena, que no les genere problemas al usar, que por ejemplo el Material Design te muestra mucho cómo diseñar los iconos para que sean fáciles de leer, fáciles de entender, cuándo usar líneas y cuándo no, qué tamaños son buenos y qué no. Todo esto te ayuda a que el jugador después cuando vea ese icono, si vos lo realizaste con unos principios de diseño bien, pensando en qué información le tiene que dar, cuando lo vea lo va a identificar rápido, ¿sí? Le va a dar el mensaje rápido, no va a tener problemas, no se va a frustrar en intentar entenderlos, entonces va a tener una buena experiencia. Entonces siempre aprovechar, usar y buscar todos los recursos que tenemos para generar esto.
por último, les voy a dar unos tips, ¿sí? de distintas áreas dentro del diseño que les pueden servir para a la hora de cuando se tengan que poner a diseñar, tenerlos en cuenta, ¿sí? Una de las cosas que digo siempre es cantidad propia de información, ¿sí? Muchas veces menos es más, ¿sí? Hay que evitar generar mucho ruido en la pantalla, por más de que tengamos mucha información que mostrar, ¿sí? Cómo la mostramos, en dónde la mostramos, cómo la agrupamos, va a afectar muchísimo. A veces, por ejemplo, va a haber que pensar, bueno, toda esta información que tenemos es excesiva. Podemos agarrar alguna cantidad de información que no es tan esencial, por ejemplo, y meterlas dentro de una ventana que el jugador tenga un acceso rápido. Entonces, no tiene toda esta información todo el tiempo en la pantalla y tiene una mejor inmersión, ¿sí? También buscar el timing correcto para mostrar esta información, ¿sí? Si tenemos información que solo va a estar en algunos momentos o en algunas partes, encontrar el momento correcto para mostrarla, que no esté todo el tiempo, por ejemplo, porque si está todo el tiempo te va a saturar la pantalla, te va a saturar el jugador. Entonces, ir jugando sobre qué información mostramos o no y cuándo la mostramos. Sí, un ejemplo de esto es, por ejemplo, acá en esta barra se elige mostrar las cosas con distintos tipos de iconitos en vez de mostrarlas con texto, ¿sí? Entonces, otra de las cosas que es muy importante es esto, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿sí? Hay muchas cosas que es mejor mostrarlas en vez que definirlas con un texto. Incluso también es más divertido, ¿no? Para el jugador aprender a interactuar con estos iconos que van a tener un significado dentro del mundo de nuestro juego, que te van a dar información al jugador y que ocupan mucho menos espacio y saturan mucho menos visualmente, ¿sí? Es mucho más fácil identificar el simbolito de esta moneda que si le ponemos un cartel que diga, no sé, recursos, o que diga monedas, o que diga plata, o que diga gemas, ¿sí? Entonces, es mucho más interesante jugar con esto, jugar con mostrar las cosas y no tanto escribirlas. Esto mismo sirve también para cuando hacemos el tutorial, ¿sí? Es mucho mejor mostrar, enseñar las cosas, recorrer al jugador por las mecánicas y no tanto meter choclos de textos y textos que tenga que leer para aprender a usar las cosas, ¿sí? Siempre, si podemos evitar utilizar textos muy largos, es mucho mejor. Generalmente no van a querer leerlos. Si la necesidad, por ejemplo, de mostrar un texto largo, bueno, dividirlo en secciones que puede ir pasando, es más probable que lo leas si lo tiene dividido, por ejemplo, en secciones, a que si vos se lo presentas directamente entero como un párrafo enorme, ¿sí? Entonces, jugar con estas cositas de manejar el nivel de información, el nivel de texto, usar mucho más imágenes y mostrar, te va a ayudar a que el diseño sea mucho más pulido. Otra cosita que es súper importante que a veces no nos damos cuenta es no subestimar al jugador, ¿sí? No mostrar información que es muy obvia, no mostrar información que no necesita, ¿sí? La idea es que la UI apoye al juego, ¿sí? Apoye la inmersión del juego y le dé la información necesaria para el jugador para jugar en este momento. Pero si nosotros sobrecargamos esto o le damos información que no necesita o le damos cosas muy obvias, vas a cortar esta inmersión y esa experiencia del jugador. Entonces, nuestro jugador se acuerda las cosas, nuestro jugador conoce, o si queremos tener que tenga algo a mano, como dije recién, y no mostrarlo todo el tiempo, buscar un iconito que lo tenga para que pueda recordar alguna información, pero no siempre tiene que tener todo en la pantalla en todo momento, ¿sí? Teniendo esto en cuenta, también está bueno saber balancear los screen stoppers. Todo lo que son screen stoppers son pantallas que tenemos que poner sí o sí. A veces, por ejemplo, si usamos publicidad en nuestro juego. Entonces, buscar la manera de que la publicidad que necesitamos que esté en nuestro juego, porque es una forma de monetizar, ¿sí? No rompa el flujo del juego, no rompa la experiencia del juego, ¿sí? Que cuando el jugador tenga que pasar por estas pantallas, sea algo que
lo haga porque lo necesita o lo haga con gusto, pero que no sea algo que sea pesado o frustrante, ¿sí? Buscar una forma de hacerlo para que la experiencia sea buena, ¿sí? Otra cosita que podemos ver también es optimizar el uso de pantalla, ¿sí? Justamente como hablamos, tener una pantalla no significa que la tenemos que llenar de objetos, maximizar el uso del espacio utilizando elementos clarificadores, utilizando iconos, por ejemplo, que nos permitan disminuir el uso de palabras, simplificar la cantidad de cosas que tenemos, ordenarlas, usar simetrías, usar equilibrios, limpiar la pantalla lo más que podemos, que solo esté la información que siempre necesitamos, ¿sí? Ser evidente y a simple vista, tener las cosas a simple vista para el jugador. Una de las cosas, por ejemplo, que se usa mucho es ordenar las cosas en la pantalla según el sentido de visión del jugador. Generalmente uno cuando ve tiende a enfocar primero la vista arriba a la izquierda y después arriba a la derecha, después va para abajo a la izquierda y después termina abajo a la derecha. Se hace como esta Z con el ojo cuando hace un paneo general de las cosas. Entonces, utilizar estos puntos y utilizar este recorrido que hace la mirada para saber ubicar los elementos. Entonces, por eso muchos de los elementos importantes se ubican siempre arriba, porque es lo que primero se ve con un paneo general en la vista. Entonces, de qué lado poner el botón de pausa, de qué lado poner el mapa, de qué lado poner las vidas, coordinar todo esto para optimizar de la mejor forma el uso de la pantalla teniendo en cuenta cómo la percibe el jugador. Y por último, está bueno también, y les voy a que tengan muy en cuenta, este es un mundo enorme, ¿sí? Que está bueno investigar, pero bueno, solo les voy a dar pequeños tips, es en el texto, en las fuentes, ¿sí? Siempre tiene que ser súper claro, siempre tiene que ser súper conciso, tiene que tener un buen nivel de contraste el color del texto que tengamos con nuestro fondo para que se pueda leer, ¿sí? Como vemos acá, las letras bien blancas en fondos que son más oscuros o más de color, entonces contrastan bien, las podés leer, las podés identificar. Si, por ejemplo, capaz no se identifican tanto, agregarle un borde para darle más fuerza al texto, ¿sí? Porque es muy importante que el jugador no tenga problemas cuando lee, ¿sí? Saber cuándo usar mayúsculas, cuándo no. En juegos móviles, por ejemplo, se usa mucho el uso de todo en mayúsculas porque es más fácil de leer que si tenés el uso, digamos, como oración común, que es la primera letra en mayúscula y todo el resto en minúscula. ¿Sí? Las letras, las fuentes que no tienen serifas, que no tienen detallitos de diseño, van a ser mucho más fáciles de leer, como esta acá, que es bien cuadrada, ¿sí? Entonces, saber elegir la fuente correcta para que el jugador pueda obtener esta información que nosotros le estamos mostrando con texto de una forma rápida, clara, que no tenga problemas al leerla, ¿sí? Pueden investigar un montón de este tema, ¿sí? Todo lo que es caligrafía es un mundo enorme, pero bueno, les recomiendo que lean mucho, por lo menos como para tener una introducción a los temas de diseño de fuentes, ¿sí? Y sepan, tengan una idea de qué elegir. Pero los principales tips son estos, ¿sí? Que sea una fuente clara, que tenga un color de contraste con el fondo, ¿sí? Cuidar mucho los tamaños, probar también mucho los tamaños con el dispositivo, si tienen acceso con el dispositivo que van a tener al final, probar el tamaño de la pantalla, porque a veces uno piensa, por ejemplo, tengo que hacer algo móvil y hace o todo muy chiquito o todo con fuentes muy grandes. Entonces, probar, exportar imágenes, justamente en el mocapeado esto te sirve mucho, y jugar con el tamaño de los textos para que tenga una legibilidad óptima, ¿sí? Y ahora sí, para finalizar vamos a ver un par de ejemplos que yo fui juntando que tienen distintos estilos de UI para ver más o menos cómo se hicieron y pensar más o menos por qué se eligió esos estilos. La UI, como ya pueden ver algunos de los ejemplos que mostré y con esto que voy a mostrar, pueden tener estilos pero súper variados. Entonces es muy importante
elegir con coherencia lo que va a ir en nuestro juego. Este es el caso de Monument Valley, por ejemplo. Monument Valley, como se ve acá de fondo, es un juego que es muy minimalista, ¿sí? Usa superficies muy planas, colores ¿sí? muy específicos. Entonces, se buscó, el diseñador en este caso hizo un diseño de UI que se superpone a la pantalla del juego, ¿sí? Con un fondo un poco más oscuro, la oscurece con un negro, capaz en un, no sé, 70% de opacidad, y aparece sobre esto las letras blancas. Darle este fondo negro, por ejemplo, hace que las letras blancas se puedan leer bien, ¿sí? Y se identifiquen bien y no se mezclen con los elementos de fondo, y así evita tener que meter todas estas cosas dentro de un recuadro que le agregaría mucho más peso, ¿sí? Entonces todas las fuentes, por ejemplo, son bastante claras, son en blanco, son en mayúsculas. Sigue siendo un diseño super flat, no le puso color ni fondo a ninguno de todos los iconos, como podemos ver acá el de cancelar y de salir. Todo es con líneas. Pero sí jugó un poquito con algunos de los detalles, como podemos ver en la primera imagen. En vez de hacer todo en un recuadro completo, genera unas líneas arriba y abajo, que esto te recuadra el bloque de texto que vamos haciendo, te hace sentir que es todo una misma cosa, y en vez de usar una línea completamente recta, le genera estos quiebres, ¿sí? Estas geometrías que hacen que sea un poquito más interesante, ¿sí? Que te dé como más un diseño filigranado y no sea completamente flat, completamente plano. Que esto va acorde y va un poquito en juego a la fuente que usaron para elegir el título del juego de Monument Valley, que tiene cada tanto unos detallitos geométricos. Entonces, sigue siendo flat, ¿sí? No pelea con el nivel de visión con el resto del juego, porque es gracias a este fondo negro que nosotros le pusimos, y no es una información que te sea muy pesada, ¿sí? Ni muy cargada. Es muy, muy, muy sutil y muy delicado, y sigue con esta onda del juego que habíamos hablado antes, que es muy sencillo, muy delicado, muy flat. Este es otro estilo también bastante delicado y bastante sutil que podemos ver, pero tiene un poquito más de detallado, ¿sí? Esto es mucho más flat, no tiene filigranas, pero podemos ver acá como yo acerque que por más de que los botones y los elementos que hay de UI no tienen fondo, sí se le agregó una sombra. ¿Qué hizo cuando le agregó esta sombra? La despega del fondo, despega todos los elementos del fondo. Entonces, sin necesidad de agregar color, que ya tendría mucho ruido, porque como vemos acá a la derecha hay muchísimo color en los elementos del juego a medida que avanza el juego. Entonces, mantenemos todo lo que es UI blanca, ¿sí? Que contrasta muy bien con este degradado que tiene de fondo, con líneas finas muy sutiles, pero jugamos con esta pequeña sombrita que te da ese despegue y hace que los botones y todo lo demás sea mucho más interesante. Además, te identifica un poco más. Esta sombra como que te da la sensación y le da la sensación al jugador de que puede apretar, de que puede tocar esto, ¿sí? Que puede interactuar con esto. Entonces por eso todo lo que es botones sí tiene sombra, pero como vemos acá abajo, la barra que es HUD y no puede interactuar, no. Entonces esta pequeña sombrita súper sutil ya nos dice con qué cosas podemos interactuar y con qué cosas ya no tanto. O con qué cosas van a ser con las que más vamos a interactuar y con cuáles no. Y por último, elegir un color súper contrastante, ¿sí? Esto es como un rojo medio coral en realidad, que es un color bastante complementario de lo que es verdes, ¿sí? Que tenemos acá en el fondo. Entonces un color que contrasta muy muy fuerte para identificar y ver a simple vista las notificaciones. Es como, sigue siendo un estilo bastante flat como el anterior, pero con otro approach, ¿sí? Acá vemos un ejemplo que es como completamente lo contrario, es el Persona 5. Persona 5 tiene una UI súper interesante, así que si pueden verla e investigar, está muy bueno de ver. Es una UI que es muy gráfica, ¿sí? Que juega mucho con la estética
con estos recortes y formas geométricas. Está integrado acá en el personaje espacialmente, juega con esto de colores bien fuertes y contrastantes, ¿sí? El negro, el blanco, el rojo. Con la UI, como en algunas partes de las fuentes tienen marcada alguna letra aleatoria, ¿sí? Y el efecto que eso te genera esta sensación de como que está roto, desordenado, este quiebre geométrico, y está muy bueno cómo está aprovechado. Es un juego que ya es muy cargado visualmente, ¿sí? Entonces esta UI sigue con ese juego, pero de alguna forma logra convivir, ¿sí? Con el juego, y no es algo que sea súper pesado y molesto. Incluso esta UI es muy animada, entonces la hace súper interesante de ver y de jugar con esto, ¿sí? Entonces, bueno, ¿hasta qué punto puedo recargar mi UI con un montón de cosas y un montón de detalles, y esto beneficia o no mi juego? Está bueno analizarlo. Y el Persona 5 es un caso que está muy bueno si ustedes pueden después ver, buscar artículos, leer o ver videos, porque es súper interesante cómo se desarrolló esta UI, que es re compleja porque rompe completamente con lo que uno piensa tradicionalmente, ¿no? Cuando piensa en UI, cómo ordenan los botones, dónde ordenan los botones, cómo muestran el texto. Está muy bueno cómo se animaron a jugar con eso. Acá tenemos otros 3 ejemplos, ¿sí? De cómo juegos que capaz pueden tener los primeros 2 un mismo estilo de juego, pero la UI va enfocada de 2 formas muy diferentes, ¿sí? Por más de que sean, por ejemplo, medio medievales los estilos, uno mantiene como este concepto, piensa usar la UI utilizando materiales, ¿sí? Es una UI que es como de madera, usa pergaminos, juega con todos estos elementos que van dentro del juego, y como por ejemplo el Clash Royale, con la actualización, tiene todos estos elementos de iconografía que siguen siendo medio medievales, como las monedas, los cofres, pero la UI es mucho más moderna, es mucho más limpia, ¿sí? Tiene esta textura de fondo. Este fondo, por ejemplo, como vimos la clase pasada, que podemos hacer unos fondos interesantes al menú con textura, está hecho con cuadrados, con dameros, que de alguna manera te da una reminiscencia a esto de medieval, pero están hechos de una forma mucho más limpia y mucho más moderna, ¿sí? Entonces, teniendo un mismo estilo de juego, como puedes generar 2 UIs completamente distintas y que te van a decir y te van a dar una experiencia muy diferente, ¿sí? Entonces, saber cuál es mejor para nuestro juego es un trabajo bastante difícil, pero está bueno ir probando hasta encontrar lo que nos resulta más cómodo, ¿sí? Y también pensar en qué experiencia, qué es lo que le quiero mostrar, ¿sí? Capaz esta que es más moderna está mucho más pensada en la practicidad para el jugador, ¿sí? En la utilidad, y esta que sigue jugando con elementos estéticos, elementos materiales, elementos medievales como es la madera, está pensada un poquito más en la inmersión del jugador en este mundo. Y por último, también acá al costadito en esta diapositiva vemos un ejemplo de este juego de Line, ¿sí? Y cómo integran también y juegan la UI como si fuera parte del mundo, fuera parte de algo, ¿sí? Este selector de menús está hecho como un póster que está pegado sobre una pared, ¿sí? Entonces, no necesariamente todas las ventanas y todas las cosas que hagamos tienen que verse como ventanas afuera del juego, sino, bueno, jugar un poquito con esto, ¿sí? Tenemos este póster que se identifica muy bien, que es un selector de niveles, pero tiene una estética mucho más divertida, ¿no? Y pensar, a nosotros, por ejemplo, esto les sirve por la estética del juego que esté bastante cargado, ¿sí? Que no sea tan flat como los primeros ejemplos que vimos.
más porque principalmente tal vez, por ejemplo, va a ser algo que vean los niños. Entonces tener muchos estímulos, tener bastantes estímulos, te sirve muchísimo, ¿sí? Entonces usar efectos, usar colores, agregar todas estas decoraciones alrededor de nuestro selector de menú, va a hacer que sea más bonito y que te llame mucho más la atención. Y vemos cómo todo lo que es botones, ¿sí? e indicadores de HUD que tenemos arriba, cómo se decidió para separarlos del resto del nivel del juego, marcarlos a todos con la misma estética, ¿sí? Que tengan todo este mismo reborde, esta misma sombra, la sombra otra vez, utilizándola para despegarla de todo lo que se ve de fondo, y que cada uno mantenga esta estética. Entonces identificas súper rápido, apenas lo ves, cuáles son los botones, cuáles son las barras de vida, y los separas completamente de la pantalla de selector de niveles. Por último, les dejo también este ejemplo que es del juego Hades de Supergiant Games. Este juego es un juego en 3D y tiene una estética y una forma de ver el juego muy extraña. ¿Por qué? Porque es 3D, pero el entorno, digamos, que vemos es 3D, pero está todo hecho bien gráfico, ¿sí? Como si fuera ilustrado, con sombras súper, súper fuertes, luces muy, muy fuertes y muy pesadas, y las sombras les agregan muchísimo peso, como podemos ver acá en las ilustraciones que tenemos. Entonces, ¿cómo resolver esta UI en el juego? Por ejemplo, cuando están hablando, bueno, remarcamos a nuestro personaje metiendo una ilustración de nuestro personaje, ¿sí? Buscamos que toda la UI siga la misma estética del juego, medio como que podría estar en este mundo, aunque no lo está, es completamente no diegética, ¿sí? Entonces usa los mismos colores, usa las mismas texturas, sigue teniendo estas sombras súper fuertes que tienen el resto del diseño de nuestras ilustraciones y personajes. Entonces, tomar como nosotros gráficamente, como en nuestro estilo visual, en el diseño de fondos y personajes, tomarlo y llevarlo de una manera adaptando, ¿no?, ciertas cosas a nuestra UI, ¿sí? Y siempre, por más de que está lleno de detalles, hay una zona, que es la zona donde va a estar el texto, que tiene muchísimo menos ruido. ¿Por qué? Y que tiene un color muy claro y contrastante. Entonces, eso va a hacer que nuestro jugador ponga la mirada ahí, ¿sí? Lo vea, y como el contraste de color entre la fuente oscura y el fondo blanco es fuerte, ¿sí? Va a poder leer muy claramente los textos que nosotros le estamos mostrando. Entonces, acá pudieron ver distintos ejemplos sobre, según lo que se tiene, cómo uno puede ir eligiendo la estética de la UI. Para hacer esto, yo lo que siempre recomiendo, como dije antes, es buscar muchísimas referencias. Buscar, por ejemplo, referencias de juegos similares. Entonces ves cómo resolvieron la estética algunos juegos similares, juegos que tengan temáticas similares. Capaz no es no sé, estamos haciendo un juego, no sé, de teatro. Bueno, buscar otros juegos que tengan estéticas o que estén basados en ámbitos del teatro, por más de que no tengan nada que ver con nuestro juego, la mecánica o la forma de jugar no tenga nada que ver, pero buscar cómo adaptaron a diferentes situaciones esta temática, ¿sí? Buscar elementos de la vida real, ¿sí? Buscar todo lo que nos puede nutrir para que después, cuando nosotros nos tengamos que poner a trabajar y a planear y a desarrollar nuestros diseños, tengamos un bagaje muy grande, ¿sí? Y tengamos mucho más recursos, ¿sí? Siempre van a salir cosas mucho más ricas si nosotros tenemos mucha más información encima, ¿sí? Entonces siempre recomiendo que a veces uno, como artista, medio que a veces intenta como saltárselo porque es tiempo que pierde y dice, no, ya directamente quiero hacer, pero es muy, muy importante, y siempre lo recalco, buscar referencias, buscar información, ver cómo otros resolvieron las cosas, ¿sí? Con esto ya cerramos la clase de hoy, ¿sí? Tienen una introducción general de todo lo que es UI, tienen una introducción general
lo que es experiencia de usuario, vimos algunos ejemplos, así como yo hice el análisis de algunos de estos ejemplos, está muy bueno que ustedes busquen otras UI o de los juegos que juegan, vean cómo son y empiecen a analizar por qué eligió esta estética, por qué tal cosa, por qué tiene esta sombra, por qué tiene este brillo, ¿sí? Entonces, empezar a analizar y entender el por qué otras personas eligieron estos diseños te va a ayudar a enriquecer mucho más tus trabajos. ¿Sí? Con esto ya tenemos un poquito, ¿no? Todo lo que serían las áreas generales en las que participa el arte en el diseño de un juego y obviamente, como siempre digo, se puede profundizar un montón, pero ya pueden tener un pantallazo general de casi todas las cosas que realiza un artista dentro de esta industria. No sé, Noé, si tenés alguna pregunta de alguna de las cosas que dije, si dije algo muy rápido. Coti, acá estuve escuchando atentamente todo lo que estuviste diciendo sobre experiencia de usuario, sobre cómo los elementos del inicio de un juego son tan importantes como para decir si el usuario y el jugador sigue en el juego o directamente lo desactiva y demás. Y en un momento mencionaste el tema de las publicidades, que Sí. a decir verdad, las publicidades son muy molestas en los juegos, más cuando Sí, te abarca toda la pantalla, ¿no? exacto, sí, bueno, es que lamentablemente no siempre, uno puede elegir, ¿no? Cuando monetizás generalmente el tipo de publicidad que querés, pero está bueno saber qué tipo de publicidad vas a tener y ver cómo jugar con esto, ver qué recompensas les das al jugador, ¿por qué? Porque siempre va a ser engorroso, pero también hay que saber entender que es una forma de que el desarrollador pueda monetizar el juego, ¿sí? Y le sea rentable hacerlo. Entonces, tenés que saber cómo integrarlo, cómo esto no genere un corte fuerte, si va a haber esta publicidad, bueno, darle una recompensa o hacer una animación para cuando entre, cuando sale la publicidad, para que sea más ameno, ¿no? Buscar cómo esto que ya de por sí, sí, a nadie nos gusta, ni siquiera a los desarrolladores, cómo hacerlo de una manera que no genere una experiencia chocante o fea o aburrida, ¿no? Me parece que esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta al hacer todo este tema del arte y demás, de ver en dónde podemos ubicar estratégicamente las publicidades y que pasen no desapercibidas, sino que sean visibles, que capten la atención del usuario, pero no que se enfoque totalmente lo que estamos jugando, ¿o no? Exacto, nosotros tenemos que lograr que nuestra publicidad sea efectiva. ¿Por qué? Porque también depende del tipo de interacción que tenga la persona con la publicidad, es la monetización que te dan, ¿no? Y la monetización que vos necesitas, pero también jugar con esto de que no abarque mucho espacio, de que no abarque mucho tiempo, limitar, por ejemplo, cuántas publicidades puedes ver, en qué momento van a aparecer y en qué momento no. Mucho de lo que se hace, por ejemplo, es usar publicidades para ganar, por ejemplo, gemas o cosas así. Entonces, el jugador las ve si quiere. Si quiero obtener este premio, necesariamente, por ejemplo, al finalizar cada nivel, porque eso ya es muy invasivo. En muchos juegos pasa igual, ¿no? Que tipo, cada vez que terminas un nivel te aparece una publicidad, pero es muy invasivo, ¿no? Te corta mucho el flujo del juego, entonces saber manipular todo esto para que no sea algo malo, ¿no? Porque es algo que uno a veces necesita, pero que siga siendo parte del juego, que siga siendo beneficioso, que siga teniendo una experiencia placentera el jugador cuando está jugando, ¿no? Totalmente, y en esto vos sos la experta, así que por eso te hacía esas preguntitas más puntuales. Pero aún así también dejar un poco bien en claro la importancia de la experiencia de usuario, que me parece que es mucho más importante, y quiero que me saques de la duda o si me estoy equivocando o no, que todo el arte del video, o sea, del juego en realidad, porque es la primera impresión que en cualquier ámbito, en cualquier situación, nadie se saca ni se olvida Así. de la mente la primera impresión cuando vemos algo, cuando conocemos a una persona o algo. Entonces, en eso de ver que el inicio del video
que puede ser incluso con las animaciones como el Among Us, que van volando las personitas, Claro. que tiene el puntaje, que tiene la posibilidad de multiplayer, la posibilidad también de cambiar el nombre constantemente. Eso me parece también que está bueno también aclarar de que puede haber animaciones dentro de lo que es la pantalla inicial, y de que puede también surgir un montón de cosas, y como siempre decimos, que sea lo más auténtico posible, y de que se muestre y se llegue a ver todo lo que nosotros queremos transmitir. Exacto. En realidad, no sé si la experiencia de usuario es como más importante, sino que es algo que está en todo. No solo va a estar en nuestro diseño de UI, en nuestras animaciones, sino que también en cuando diseñamos los personajes, el juego, ¿sí? Todo, en todo momento que nuestro jugador esté interactuando con el juego, va a estar experimentando esta experiencia. Entonces, buscar siempre la forma de que esta experiencia sea buena, ¿sí? Sea algo positivo, sea algo rico, sea algo que haga que el jugador quiera seguir jugando, quiera volver. Por ejemplo, esto que vos nombraste, la posibilidad de cambiarte el nombre en el Among Us, es muy importante porque es algo súper simple, un detallito súper simple, pero que al jugador le permite jugar un montón, ¿sí? Entonces puedes cambiarte el nombre, puedes hacer nombres coordinados con tus amigos, ¿sí? Entonces es algo que es nada, una cosita más que vos le agregás, pero a la experiencia le suma muchísimo. Entonces hay que aprender un montón a ver estas pequeñas cosas, estos pequeños detalles, o por ejemplo, si vos haces tu fondo animado o no, utilizar, por ejemplo, el humor, ¿sí? En nuestras animaciones, en nuestros personajes, cómo usar todos estos recursos para que generen esta experiencia buena, ¿no? Que a veces es eso, es un pequeño detallito, como vos dijiste, el nombre, nada más, es algo súper simple, pero que te abre una posibilidad para que el jugador pueda jugar y pueda divertirse muy grande, ¿no? Totalmente, Coti. Por eso quería que me sacaras del error en el caso de que lo decía, porque desde mi ignorancia y desde todo lo que estoy aprendiendo con vos, vi también como algo fundamental como esto de la experiencia de usuario, que por eso Sí. es la razón por la que la dejaste como en la última clase, como para que veamos bien este tema y sepamos todo lo que implica. Y Coti, ya que ya estamos en la última clase, no sé si querés cerrar con algo más, decirnos alguna frase motivadora o transmitirle algo a las chicas. Espero que les hayan gustado las clases. Intenté como mostrarle lo más que pude todo el abanico de posibilidades que hay. Es muy amplio, la industria de los videojuegos es muy amplia, todo lo que se puede hacer en arte, en videojuegos es muy amplio. Como ya dije antes, no necesitas hacer todo. Está bueno ser versátil y poder hacer un poco de todo, pero también puedes especializarte y puedes encontrar tu pasión y lo que te gusta y seguir con eso. Entonces, mi idea era que, bueno, poder introducirlas un poquito a este mundo y que con esto ustedes tengan un poquito de información y un pie para empezar a meterse más, para no perderle miedo, porque la industria de los videojuegos es una industria muy grande, se trabaja un montón en Argentina, se trabaja un montón en Córdoba, ¿sí? Hay estudios muy grandes que hacen trabajos súper copados, ¿sí? Lo local que se está haciendo acá es muy, muy bueno, de muy buena calidad, y a veces no se ve tanto, ¿sí? O no se publicita tanto, o uno que no está metido mucho en el mundo no lo ve, pero está y se trabaja un montón y se puede. Yo hace un par de años, yo tipo amo los videojuegos desde que soy súper chiquita y nunca hubiera pensado que iba a estar trabajando en esto, ¿no? Pero es algo que se puede hacer, que se puede lograr, que hay mucho, mucho trabajo, que es un mundo que se está ampliando muchísimo, más para las mujeres también. Nos estamos organizando mucho entre mujeres, hay muchos grupos de apoyo donde nos juntamos, ¿sí? Nos ayudamos en todos los temas, no solamente en parte de arte, programación, incluso hay de localización, traducción, producción, ¿sí? Entonces, también entre nosotras motivarnos a meternos más en estas industrias que suelen ser un poco más duras o un poco más
reacias a las mujeres, ¿sí? Por cómo se estructuró medio la sociedad. Entonces, no tenerle miedo, ¿sí? No tenerle miedo, animarse, buscar. Por eso yo siempre les dejo mi contacto. Así que yo sí puedo ayudarlos a meterse, a empezar a trabajar o empezar a investigar en este mundo, siempre voy a hacer todo lo que pueda porque nada, para mí es un sueño trabajar en algo así y me gustaría que también, si hay otras personas que les interesan, puedan empezar a acceder a esto y puedan animarse porque es algo muy lindo, ¿sí? Es algo que te deja expresar la creatividad un montón y está bueno para aprovechar estas oportunidades que existen. Así que nada, espero que les haya gustado todo. Más que segura de que nos encantó el taller, Coti. Y hay algo que te quería consultar antes de Sí. cerrar todo este taller, es de cómo se consigue seguir profundizando sobre el tema de arte de videojuegos, más o menos cómo llega a ser que nosotros podemos ofrecer nuestros productos o servicios como artistas en videojuegos. Si nos puedes contar un poco tu historia personal o nos puedes orientar para que todos sepamos cómo se puede, obviamente, avanzar en la carrera estudiantil, así como en una carrera laboral. Exacto. Hay muchas oportunidades, ¿sí? Actualmente yo cuando empecé no había mucho, pero actualmente hay varios lugares donde se puede estudiar simulaciones virtuales y videojuegos. Hay muchísimos talleres, muchas universidades están dando también talleres específicos de arte, si querés, digamos, estudiar, pero también podés estudiar muy autodidacta. Yo hice la carrera de simulaciones virtuales, pero por ejemplo la que yo estudié estaba muy orientada en programación. Y como a mí me interesaba más el área de arte, empecé a meterme e investigar más personalmente. Hay mucho en internet, mucha información sobre la cual leer, pero también lo que empecé a hacer es empezar a escribirle a gente que ya sabía que estaba dentro de esta industria, preguntar, meterme. En Córdoba, por ejemplo, se realiza todos los años la EVA, que es la exposición de videojuegos argentina. Esta es una oportunidad súper grande de ver lo que se hace localmente. Se hacen muchas charlas durante 2 o 3 días, ¿sí? De distintos temas. Y acá también es muy importante esto, más si te querés, si ya tenés un portfolio y te querés meter, se hace el portfolio day, ¿sí? Donde vos podés presentar a distintas empresas y estudios de Argentina e internacionales también. Tu portfolio, puedes conocer a otra gente que trabaja en esta área, entonces hay que meterse, ¿sí? Por eso yo les dejo en mis redes personales, porque a veces uno como que no sabe con quién hablar o dónde meterse, pero hay muchos eventos y hay muchas cosas que fomentan esta industria, ¿sí? Eh, yo por eso intenté dar como la mayoría de los tips que son como más gruesos o más importantes, o como artista lo primero que no entendía o no sabía cómo hacer en la parte de videojuegos, ¿sí? Porque no es lo mismo hacer una ilustración como artista, digamos, que ella orientada más a videojuegos. Entonces, pero hay mucho más, hay muchos cursos, hay muchos profesionales que trabajan según el estilo que vos quieras hacer, entonces no tengan miedo de hablar, de preguntar y de meterse, ¿sí? Sigan muchas redes, sigan muchos estudios locales, sigan las redes de ADVA, por ejemplo, en ADVA se promocionan muchísimo cursos, talleres, se promocionan eventos, está la red también de Women in Games Argentina, que es una organización que la hacemos también todas mujeres en Argentina y es todo a pulmón, y lo que hacemos es promocionar trabajos, promocionar eventos, promocionar talleres orientados a las mujeres en los videojuegos. Entonces hay mucho y se puede, no es tan lejano, digamos, como uno a veces podría pensar. Por eso yo siempre les digo y recalco que yo no tengo problema de que me escriban, porque a veces tener como un contacto un poco más cercano, más directo, ayuda como un poquito más a animarte a meter que meterte así de lleno solo, ¿no? Así es, Coti. Y otra consulta ya hablando de esto de estudiar en otras carreras, del portfolio, de conocer a personas que ya están dentro de lo que es el mundo de los videojuegos.
En el tema de arte, porque vos sos la Sí. especialista en arte de videojuegos, ¿recomendás que las chicas se compren una tableta gráfica o primero recomendás que vayan viendo y probando a mano para ver cómo se desarrolla el arte? ¿Cuáles serían los primeros pasos que debería hacer un artista amateur en esto? Sí. Una tableta gráfica de las que son tipo chicas, comunes, siempre sirve un montón. Siempre te va a servir y no son extremadamente caras. Pero no creo que es esencial, ¿sí? Yo creo que lo primero que tienen que hacer también un poco es encontrar cuál es el estilo que les gusta trabajar, ¿sí? Porque, por ejemplo, si a vos te gusta muchísimo trabajar el estilo vectorial, y como que al principio una tableta gráfica tal vez no es lo que necesitas. Sí, si te acostumbras, por ejemplo, a manejar el programa con tableta gráfica, es muy útil, pero no es algo necesario. Entonces, está bueno encontrar qué estilos y qué cosas te gustan y según eso ir viendo también qué es lo que necesitas. Yo, por ejemplo, trabajé mucho a mano y trabajé mucho en vectorial, entonces no usaba tableta, pero por ejemplo, yo cuando uso tableta, mío también porque aprendí yo mucho a ilustrar tradicionalmente, a mí me gusta tener lo que dibujo en pantalla. Entonces, tener una tableta donde no lo que dibujo me aparece en otra pantalla, a veces me cuesta un poco como artista, digamos, usar ese recurso. Entonces, nada, yo primero empecé trabajando con otras cosas y recién después ahorré para conseguir una tableta como la que yo me sentía más cómoda. Sí, pero la idea es esto, encontrar qué es lo que te queda más cómodo a vos. No hay formas que estén ya establecidas de cómo se puede hacer. Pero sí, si pueden acceder, no hace falta que sea una tableta súper grande ni súper compleja. Sí, hay varias marcas alternativas y baratas. Si quieren alguna recomendación sobre eso también me pueden escribir. Si te sirve para facilitar mucho lo que es ilustración digital, para eso sí les recomiendo que empiecen con lo que puedan, pero practicando también a mano también sirve mucho, ¿sí? Entonces es como encontrar qué es los tiempos que tenemos, los recursos que tenemos y saber adaptarse, ¿sí? No bajonearse, por ejemplo, porque no podés conseguir una tableta ya, sino bueno, con lo que tengo, intentar ver qué es lo que puedo armar, intentar meterme de ese lado y después poco a poco uno va a ir pudiendo acceder cada vez a más herramientas a medida que pueda tener más trabajo, ¿sí? Entonces, no centrarse tanto en que sí o sí necesitas las cosas, sino en lo que querés hacer y en tu meta final, ¿no? Coti, la verdad que tenés mucho razón en lo que estás diciendo, porque hay veces que en las ganas de hacer las cosas y hacerlos ya, vamos a lo que seguramente nos parece que es seguro, valga la redundancia, Sí. pero el tema de poder interactuar con las cosas que tenemos a mano y en nuestro entorno es como parece la idea más fácil y también para ir probando qué arte nos gusta, con qué arte nos desarrollamos mejor, e incluso con qué arte nos sentimos más cómodos para transmitir lo que queremos poner y disponer en el videojuego. Así que eso. Otra cosa, ahora se me surge, me van surgiendo algunas consultas, Coti. Sí, El tema del arte. Cuando nosotros, por ejemplo, llegamos a trabajar en una empresa, ¿siempre nos sí. respetan el arte o nos imponen qué arte debemos utilizar? En general es algo que se habla y se logra, digamos, porque obviamente vos como artista tenés ciertos conocimientos que capaz el game designer no, el programador no, y así al revés, ¿no? Entonces, lo que vos vas a hacer siempre va a estar ligado, tenés que pensar que va a estar ligado a algo más grande, entonces no puedes hacer cosas simplemente porque vos querés o por capricho, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que va ligado a algo más grande, pero también siempre saber y tener bien en claro por qué se eligen estas cosas y defender también lo que vas a hacer cuando vos lo presentas a otros, ¿sí? Por eso todo lo que yo siempre digo es que hay que tener, todo lo que hagamos y todo lo que elijamos tiene que tener cierto sentido, no simplemente lo pongo porque se ve lindo o porque sí, sino que tenga algún sentido desde el punto de vista del diseño, ¿sí? Y además, un tip que sí recomiendo que es como lo que más cuesta al principio es
Aceptar críticas, ¿sí? Aceptar que lo que vos hagas no le va a gustar a todo el mundo, aceptar de que si no, lo que vos hiciste no le gusta a, no sé, el game designer y lo tenés que cambiar, perfecto, lo tenés que cambiar, haces otra cosa, ¿sí? No, nunca tomarse las cosas como a pecho o personal, ¿sí? O de forma negativa, sino siempre tomar todo como una nueva oportunidad para crecer, ¿sí? No es todo lo que es crítica constructiva te ayuda un montón, te ayuda a desarrollarte, entonces ver siempre las cosas de forma positiva. Si tenés que hacer capaz todo el arte de vuelta de una cosa, sí, va a ser un garrón, pero capaz te va a ayudar a pensar cómo solucionar el mismo problema de otra forma, ¿sí? Encontrar otro estilo, ¿sí? Entonces, siempre buscar desarrollarte como artista y no frustrarte cuando lo que vos hiciste no es lo que termina siendo al final. Siempre va a variar, siempre va a cambiar, siempre vas a tener feedback del game designer, del programador, de que alguna cosa no funciona, de que alguna cosa no gusta, y está bueno ser lo suficientemente maleable para poder cambiar estas cosas y que no te afecten de manera negativa, ¿sí? Entonces, no tomarse personal o muy a pecho estas cosas, sino es un trabajo y lo que te gusta a vos no siempre va a ser lo mejor o lo que le guste a otros, entonces saber eh, poder jugar con esto, ¿no? Y que usarlo para que sea algo que te ayude a crecer. En eso que decís, Coti, yo creo que todos los profesores durante todos los anteriores talleres han recalcado mucho el trabajo en equipo, Sí, porque en el trabajo en el equipo es decir, bueno, mira, podemos hacer esto y podemos modificar lo otro, y que la otra persona lo tome bien y lo acepte, y se llegan a hacer esas modificaciones de manera correcta y de manera como el equipo quiere que funcione. Así que parece que ya con lo tuyo, decir que el trabajo en equipo es fundamental, que nos lo recalcan mucho, así que hay que exacto. saber trabajar en equipo porque esta industria se mueve así, en diferentes teams que se van sumando con diferentes profesionales para llegar a un cometido, que es un cometido de crear un muy buen videojuego. Exacto, porque todas las áreas siempre se complementan. Entonces, está bueno también aprender cómo complementar las otras cosas, cómo complementar las ideas de otras personas, eh, tomar, ¿sí? Ideas y cosas de los otros y también saber cuándo ceder, cuándo algo de lo que nosotros hicimos y capaz nos gusta un montón, no va a funcionar o capaz está muy bueno pero no nos sirve en este momento, ¿sí? Todo lo que hagamos es arte que siempre nos va a servir, ¿sí? Porque es trabajo que hicimos, tal vez el arte que no funcionó para este juego lo podemos usar después o nos sirve como referencia para otra cosa, entonces siempre yo había recalcado en la primera clase, justamente, es muy importante tener una buena comunicación con el resto del equipo porque son todas distintas áreas que se complementan para llegar a un producto final, ¿sí? Ninguna es esencialmente más importante que la otra, sino la idea es que todas se apoyen para generar un buen videojuego. Bueno, Coti, ¿te parece que vamos cerrando la clase? ¿Querés decir algo más antes de despedirnos? Dale, sí, ya con esto cerramos y nada, les recuerdo que si tienen dudas pueden escribirme. Espero que les sea útil estas clases. Me esforcé mucho para que poder ponerle como un poquito de todo el contenido que hay y que no se queden sin nada. Así siempre de alguna forma, si te interesa el arte, algo de esto te va a llamar la atención y algo de esto te va a llamarte a meterte en esta industria. Así que nada, espero que se animen, que no tengan miedo, que si les gusta y si les interesa, sí, sigan para adelante, porque de a poquito se van logrando las cosas. Qué lindo, Coti. Muchísimas, muchísimas gracias por habernos enseñado lo básico, introductorio y todo lo que tenemos que saber, lo necesario en cuanto al arte de videojuegos. Y recordarles que en esta etapa del 2020 y ante la pandemia, Tecnospan se adaptó de esta manera, de enseñarles desde cero las nuevas tecnologías, más precisamente es todo este ciclo de capacitación de videojuegos, porque videojuegos tienen muchas ramas y ya lo hemos visto, y aparte de las 4 ramas que hemos visto, que es producción, diseño, arte, y la que estamos por ver, que va a ser programación, tienen marketing, tienen un montón de cosas por detrás, y hacerles saber que el año que viene nuestra idea es
que los conocimientos que aprendan sean de un nivel medio a un nivel avanzado, así que a no animarse, a seguir con todas las pilas estudiando, y si les gusta la carrera, si les gusta todo este tema del arte, animarlas y animarlos a que sigan, a que conozcan, a que se informen y a que motiven y se nutran de información para poder llevar a cabo este cometido que es ser artistas en videojuegos, ser estas personas que llevan a cabo toda la gráfica de los videojuegos, toda la experiencia de usuario. Y Coti, ahora ya que vamos al tema, ¿vos hiciste algún juego que nosotros podamos ver de cómo es tu arte, de cómo es que una chica cordobesa joven ha llegado a hacer videojuegos que ya están publicados y que se puedan comprar y se puedan jugar? De los juegos que tenemos publicados, al que pueden tener acceso, porque hay varios que no hicimos para Argentina, es uno que hicimos el año pasado, que se llama Habla Hub, que lo hicimos para la Facultad de Lenguas. Es bastante sencillo, son todas trivias educativas, y yo ahí hice parte de los menús, parte de los fondos y de personajitos. La idea que es un juego más para niños, ¿no? Entonces tienen todos pequeños personajitos que podés ir coleccionando. Nada, está bueno y tiene un arte bastante sencillo. Yo les mostré igual acá algunos ejemplos en algunas cosas, pero ese es uno de los que pueden disfrutar como juegos. Pero este año nosotros ahora estamos dentro de poco por publicar un poco más, no sé si ahora a fin de año o a principio de año que viene, un par de juegos más, así que pueden seguirnos en nuestras redes, Surexu Games, que ahí nosotros vamos publicando cuando sacamos todos los juegos, e incluso antes de sacar algunos juegos, a mí me gusta subir mucho pequeños pedazos de arte, sí, pequeñas piezas, o subir personajes, o subir UI. También en el Behance, mi Behance es Lady Brax, o si no el Behance de Surexu Games. Yo ahí subo ejemplos de diseño de UI para un montón de juegos que hemos hecho. Entonces tienen este recurso también si quieren ver de qué cosas se hacen acá y qué trabajo se hace acá como artistas locales, ¿no? Qué lindo. Y eso es lo que queremos saber, de que hay artistas locales, hay artistas de toda la provincia, e incluso de todo el país, que como decís, están Exacto. vendiendo arte y están produciendo arte para el exterior, para países fuera de los límites de Argentina y de nuestro conocimiento. Así que bueno, eso, también sentirse como identificado en toda esta industria nacional y poder decir que pueden ser parte de esto, y si nos capacitamos y nos nutrimos de información, podemos llegar a hacerlo. Muchísimas gracias, Coti. Muchísimas gracias por habernos enseñado todo esto. La verdad es que un excelente taller. Muchísimas gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad y gracias a todos también por los mensajitos que estuvieron dejando en los videos. Espero realmente que les sea muy útil y que les despierte esa chispa para animarse a meterse. Y nada, estoy muy agradecida de haber tenido esta oportunidad, de haber podido darles un poquito de lo que sé y de lo que hago y ver si ayudar a inspirarlos un poquito más a que se metan en esta industria. Así es, esto es TecnoFem, es oportunidades, capacitaciones, una puerta a nuevos conocimientos en donde podemos llegar a ser y obviamente formarnos para ser alguien que pronto se pueda parar al frente y defender un diseño propio en un videojuego. Muchísimas gracias, Coti, muchísimas gracias. No se olviden que este es la última clase, la última instancia del taller de arte de videojuegos, pero aún así nos queda para el lunes que viene, vamos a empezar el taller de programación, que van a ser 4 clases y va a terminar el lunes 7 de diciembre. Pero recuerden, el 11 de diciembre tenemos la entrega de certificados de TecnoFem, así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias, Coti, nos vemos quizás en la entrega virtual, nos vas a estar Sí. acompañando. Si puedo, sí, por favor, sería un honor. Va a ser a las 18 horas, así que Ah, más o menos perfecto, capaz que sí. vamos a estar un poco más liberados todos para Sí, poder sí, sí. asistir. Genial. Chao, muchas Muchísimas gracias. gracias. Chao, chao.